A ver, Tango 1, ¿me recibe? Estoy en la cola del grupo. Y Tango 2, te recibo arte claro. Vaya rutita con niebla y frío. Tango 1 tiene que estar pendiente al desvío en el tras de Wikiloc, ¿de acuerdo? Muy buenas amigos, los que nos gusta hacer ruta de senderismo en solitario o en grupo, tenemos que estar siempre preparados y comunicados. Por eso hoy os presento, mirad, los Walkie Retevis EZ TAL 65, unos aparatos preparados para la montaña. Vamos a hacer una revisión de ellos y luego haremos una ruta aquí en la Sierra de las Nieves con el grupo aventurero de Marbella. Así que vamos a empezar con la revisión de estos dispositivos y luego ruta en la montaña, donde le vamos a sacar todo el provecho a estos walkie. Bueno amigos, mirad, ya tengo uno de los walkie cargando con una power bank y en su base pues viene en dos cajitas, una en cada una. Bien, mirad, este es el contenido que nos trae el libro de instrucciones en varios idiomas y mirad qué cajita más completa. Pues nos trae la cuna con su cargador, nos trae las pinzas que ahora les colocaremos para la muñeca y bien, aquí tenemos el walkie. Aquí tenemos el walkie con su antena, muy fácil de colocar. Le colocamos la antena por la parte de atrás, su pinza. Bien, y ahora lo encendemos. Bien, mirad, una pantalla muy intuitiva de gran tamaño, LCD de 1,7 pulgadas, totalmente en color y no le afecta el sol. En su parte lateral tenemos el pulsador, el PT para hablar, para comunicarnos con el otro walkie. Bien, aquí un botón de escaneo. Vamos a pararlo. Y aquí el botón de SOS, de emergencia. También servirá para una linterna que nos trae aquí. Si lo dejamos pulsado, mirad, SOS alarma, nos emitirá una alarma. Vamos a pararlo. Bien, vamos a quitar la luz. Bien, este botón, mirad, tu panel central, voy a ponerlo en primer plano para enseñarlo mejor. Bueno, mirad, tenemos el botón de menú, que es el que nos va a guiar con la flecha por todo el menú. Aquí para ir para atrás, el botón de volumen para poner más alto o más bajo. Vamos a ir para atrás. Si le damos al botón del candado CAL, bloqueamos el dispositivo, ya no podemos hacer nada, no nos deja navegar. Para quitar el bloqueo, pues volvemos a pulsar el botón CAL. Ya lo hemos desbloqueado. Como he dicho, unos botones de grandes tamaños laterales y aquí en el otro lateral unas tomas bien protegidas para el agua, un botón jack para los auriculares y el botón USB, no, el botón tipo C, de carga tipo C. Bien, estos cargadores se carga también por su parte trasera, aquí con la cuna. Tiene su cuna o lo podemos cargar
de forma individual. ¿Lo veis? Bien, una de las características principales es que tiene seguimiento de GPS en tiempo real y hace un uso compartido a través de la aplicación móvil de la app Retevi. Os la enseño. Mirad, conectamos la app. Bueno, hay que conectar el Bluetooth primero del teléfono y ahora se conectará. Mira, ya se está conectando. Ya tenemos los dos walkie conectados con la aplicación Retevi. Y aquí podemos, le vamos a leer datos. Mirad. Vale. Aquí es que no tenemos mucha cobertura. Abrimos datos. Ahora está leyendo los datos. Este está conectando este. Y aquí tenemos toda la configuración básica. Aquí podemos configurar los walkie en español. ¿Ves? Canal, zona, escanear, emergencia, guardar datos, sobre todo configuración básica. Aquí podemos poner todos los aspectos más importantes que queremos que esté nuestro walkie conectado a la aplicación. Los Retevis tienen una potencia de 5 vatios, con lo que nos garantiza un largo alcance de 10 kilómetros en terrenos abiertos y de 5 kilómetros aquí en el bosque o en terrenos más abruptos o en ciudades. Bueno, como habéis visto, estos walkies tienen botón SOS para una alarma, un SOS inmediato. La carga, ya habéis visto que es por cuna, por puerto USB, y tiene una batería de 2000 miliamperios. El micrófono en su parte delantera. Estos walkies también son IP54, así que nos va a evitar el polvo y las salpicaduras de agua. Están preparados para la lluvia. Bueno, deciros que estos walkies son PMR. Bien, no necesitan licencia. ¿Y qué toca ahora? Pues esperar que vengan los amigos de Aventureros de Marbella y empezar la ruta y probarlo allí en la montaña. Así que vamos a esperar a Aventureros de Marbella y vamos a empezar esta ruta de senderismo probando los walkies Ztal 65, a ver cómo se comportan en la montaña. Bueno, me voy a alejar un poquito del otro walkie, aunque luego lo probaremos en montaña, y vamos a ver cómo recibe aquí en parado. Me he alejado nada, 100 metros. Bien, probando. Tango 1 me recibe. Probando. Sí, adelante. Probando. Tango 1 me recibe. Probando. Tango 1 me recibe. Tango 1, adelante. Probando. Bueno, pues me he quedado en la parte de atrás del grupo y vamos a probar estos walkies aquí en este bosque. A ver, Tango 1 me recibe. Estoy en la cola del grupo. Y Tango 2 te recibo arte claro. Pues veis, se recibe perfectamente. El grupo ya va por ahí arriba. Bien, continuamos. Ya te puedes parar por ahí más adelante y hacemos ya una reagrupación un poquito más para adelante. Tango 1 tiene que estar pendiente al desvío en el tras de Wikiloc, ¿de acuerdo? El mío no me carga, pero igualmente voy a estar atento. Vale, yo te aviso, ¿Hija o hija? Bueno, como veis, aquí con la niebla, los walkies van de escándalo. Tango 1 de Tango 2, tienes que parar, que va el grupo un poquito retrasado. Vamos a reagrupar. Vale. Bueno, ya veis que los walkies
Retevy va funcionando perfectamente en un bosque abrupto. Tiene hasta 5 kilómetros de cobertura en estos terrenos. Bueno, prueba superada de estos Retevy con el grupo Aventureros de Marbella. Toda la descripción y todos los datos técnicos y enlace de la página de compra os la dejaré en la descripción del vídeo y en los comentarios. Así que nada, hemos finalizado la ruta con Aventureros de Marbella y el walkie nos ha servido de lujo. Pues nada, amigos, nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.